Estados Unidos tiene una larga historia de alimentar la inestabilidad en América Latina, a menudo operando entre bastidores. Aquí repasamos algunas de las principales intervenciones de Estados Unidos en la región que tuvieron consecuencias duraderas y dejaron una estela de inestabilidad. Durante la Guerra Fría, Washington presentó gran parte de su injerencia en el exterior como una lucha contra el comunismo, pero en realidad muchas de sus operaciones en el extranjero se llevaron a cabo para proteger sus propios intereses políticos y económicos. En 1954, Estados Unidos decidió que tenía que deshacerse del entonces presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, y sustituirlo por un dirigente afín a Washington. Arbenz había impulsado una reforma agraria que ponía en riesgo las prácticas laborales explotadoras de la United Fruit Company, una corporación estadounidense. Con un presupuesto de $2,7 millones, la agencia armó y entrenó al exiliado guatemalteco Carlos Castillo Armas y brindó apoyo a una fuerza de 480 hombres que lanzó una invasión desde Honduras. La guerra psicológica, incluyendo emisiones de radio falsas, bombardeos aéreos y desinformación generalizada, sembró el miedo entre la población y el ejército, lo que llevó a las Fuerzas Armadas guatemaltecas a rendirse. El golpe dio paso a décadas de gobiernos militares y represión, así como a una guerra civil que causó más de 200.000 muertos a lo largo de casi 40 años. Para Estados Unidos, sin embargo, el golpe cumplió su objetivo, servir de ejemplo y advertencia para cualquier país de América Latina, dejando claro que si intentaba impulsar reformas progresistas, le esperaba un destino sombrío. Este modelo de intervención se repitió en toda la región. En 1964, Estados Unidos respaldó un golpe militar en Brasil contra el entonces presidente João Goulart, cuyas políticas amenazaban los intereses económicos de Washington. El golpe instauró una dictadura militar que gobernó durante 21 años, marcada por la censura, la tortura y la represión política. Ese mismo año, Washington empezó a interferir en la política de Chile. Estados Unidos difundió propaganda anticomunista para impedir que el candidato socialista Salvador Allende, que había prometido nacionalizar la industria del cobre en Chile, ganara la presidencia. Pero Allende triunfó en las elecciones de 1970 y durante los 3 años siguientes el gobierno de Nixon entregó millones de dólares en ayuda financiera y apoyo logístico a grupos de la oposición con el objetivo de desestabilizar su gobierno. Estos esfuerzos encubiertos allanaron el camino para el golpe militar de 1973 y la brutal dictadura de Augusto Pinochet, que duró 17 años. Durante su mandato, miles de opositores políticos fueron torturados, asesinados o desaparecidos. A mediados de la década de 1970, la represión respaldada por Estados Unidos se había extendido por toda la región. A través de la Operación Cóndor, los regímenes militares apoyados por Washington en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia coordinaron el intercambio de inteligencia, secuestros, asesinatos y torturas para eliminar a los militantes y simpatizantes de izquierda, incluso traspasando fronteras nacionales. Aunque la Operación Cóndor no fue un programa estadounidense oficial, contó con el apoyo de Washington, que proporcionó información y apoyo logístico. No todas las intervenciones de Estados Unidos se basaron únicamente en golpes de Estado. En la década de 1960, la CIA intentó asesinar al líder cubano Fidel Castro empleando de todo, desde explosivos hasta píldoras envenenadas, pero ninguno de sus planes tuvo éxito. En los años 80, cuando los rebeldes contras en Nicaragua intentaron derrocar al gobierno sandinista de orientación socialista, Estados Unidos apoyó de forma encubierta a los insurgentes con ayuda militar y financiera. Incluso después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que Estados Unidos había violado el derecho internacional, nunca rindió cuentas por su papel en un conflicto que dejó decenas de miles de nicaragüenses muertos. Al final de la Guerra Fría, sin embargo, Estados Unidos ya no dependía únicamente de acciones encubiertas. En 1989, las fuerzas estadounidenses invadieron Panamá para derrocar del poder a Manuel Noriega, un antiguo colaborador de la CIA, bajo el argumento de defender la democracia y los derechos humanos. En 2002, Estados Unidos apoyó un intento de golpe fallido contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En 2018, Washington acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de amañar las elecciones presidenciales. Desde entonces, la política estadounidense hacia Caracas se ha basado principalmente en sanciones, aislamiento diplomático y apoyo a grupos de la oposición para influir en el rumbo político del país. Pero el 3 de enero, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos y capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos por la fuerza a Estados Unidos. El ataque llegó tras meses de crecientes tensiones, durante los cuales Washington acusó sin pruebas a Maduro de estar implicado en narcotráfico e impuso un bloqueo a los buques petroleros venezolanos.
Tras el ataque del 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Colombia y México también podrían enfrentarse a acciones militares si no lograban frenar el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Analistas políticos señalan que las estrategias de intervención de Washington han cambiado, pero el objetivo sigue siendo en gran medida el mismo: impedir que los países de Latinoamérica sigan caminos políticos que desafíen la hegemonía de Estados Unidos.